todos bienvenidos al segundo día del Congreso Costarricense de Obras Subterráneas CECROS 2025. Esperamos que también hoy les sea tan provechoso como el día de ayer. Hoy nos enfocaremos en los procesos constructivos, la gestión y monitoreo de las obras subterráneas para seguir aprendiendo juntos a utilizar nuestro espacio subterráneo. La construcción de entradas seguras al espacio subterráneo es un tema de vital importancia. Voy a pedirles, por favor, al ingeniero Roberto Luis Fonseca que vaya pasando al escenario para que nos ayude con su presentación. Actualmente, él es director senior de Ciencia y Tecnología del Grupo Geobrook, responsable del diseño de sistemas y de metodologías de cálculo, estudios, proyectos y dirección y ejecución de proyectos de estabilización de taludes y medidas de protección contra desprendimientos de rocas. Ha sido profesor en el Máster Europeo de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Cantabria y actualmente también ha publicado más de 100 artículos científico-técnicos y es autor de 3 libros monográficos. Sea bienvenido el ingeniero Roberto Luis Fonseca, a quien le dejamos el escenario para ustedes. Sí, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ACROS por la invitación y a vosotros por estar tempranito aquí. Es realmente muy importante, es un honor para nosotros poder estar aquí y poder quizás hacer una pequeña aportación. Desde luego, la principal tarea de este congreso son las obras subterráneas. Sin embargo, yo vengo a hablar un poquito de las medidas de seguridad para garantizar el acceso seguro a los portales de túneles. Por ende, a pesar de que es un congreso de obras subterráneas, pues la garantía del acceso a las galerías y a los túneles pues es sumamente importante. En tal sentido, como sabéis, pertenezco a la empresa Geobrook, como habían dicho. Nosotros tenemos una amplia gama de productos relacionados con soluciones de protección y estabilización, pero nos concentraremos básicamente en una parte correspondiente a la protección de barreras de protección contra desprendimiento, cortinas de guiado, atenuadores y deflectores, y en caso de protección, en caso de estabilización, veremos algunos sistemas de estabilización para controlar las paredes verticales de las entradas de los túneles. La idea básicamente es esa, es tratar algunas medidas de protección. Por ejemplo, que esta es un par de vistas en las cuales unas son medidas de protección y otras son medidas de estabilización para el control de los problemas que pueden surgir en los portales. El contenido de la presentación más o menos es ese, es un poco brutal. Uno de mis principales retos es mostrarle unas 150 slides en 25 o 30 minutos. Entonces, bueno, espero que no sean muy pesados. Básicamente son vídeos y son cosas más o menos agradables, con lo cual no será muy difícil. Empezaremos por las barreras dinámicas, iremos a las cortinas de guiados, atenuadores y deflectores, y luego veremos un poco de estabilidad de taludes, la parte superficial y quizás la parte profunda, que es muy interesante. Las características comunes de ellas y algunas de las técnicas de última generación que estamos aplicando en términos de monitoreo, así como algunas aplicaciones. Estas incluso, dependiendo del tiempo que tengamos, las podemos saltar. En principio, vamos a ir a la primera de las secciones dentro de los sistemas de protección que históricamente se han utilizado para controlar los desprendimientos en los portales. Están las barreras de protección contra desprendimiento de rocas. Y ese es el primero de los temas que vamos a tratar. La función fundamental de estas barreras de protección contra desprendimientos es detener un bloque que viaja en una cierta trayectoria con una cierta energía. Empezamos viendo este vídeo, no sé si el audio lo va a poder, se va a poder ver, se va a poder escuchar, pero eso se trata de un bloque de 6,4 toneladas que se deja caer desde 32 metros de altura, que convierte este Volvo en un cabrio en cuestión de segundos, en 0,5 segundos. Una energía de 2.000 kilojulios.
Y esos son los retos que tenemos a la hora de proteger la entrada de una bocamina o de un portal de obra subterránea. Como pueden ver, hay un par de simulaciones de Rock Science y vemos también una simulación por elementos finitos de cuál es el comportamiento de una barrera flexible en términos de fuerza de formación. Y en la izquierda podemos apreciar que lo más importante es la trayectoria, el origen de los desprendimientos y la trayectoria para poder controlar la seguridad a la entrada de la galería subterránea. Desde el punto de vista de la aplicación, esta diapositiva es muy interesante en tanto en cuanto explica la diferencia entre una solución rígida, que es la roja, con respecto a una solución flexible. Si consideramos que el área debajo de la curva es equivalente, que es la misma área debajo de ambas curvas, la primera, la roja, representa el comportamiento de una estructura rígida que en principio tiene un desplazamiento mínimo infinitesimal y que basa su absorción de energía básicamente en la resistencia. Sin embargo, existen medidas flexibles, como la que está en verde, que utilizan la deformación, la deflexión controlada en aras de absorber dicha energía. Por lo tanto, estos dos elementos son equivalentes presuntamente en términos de energía, sin embargo, es mucho más eficiente la barrera flexible. Este es el comportamiento tensodeformacional simulado con un software que se llama FARO y que se puede utilizar para redefinir o para determinar las solicitaciones en los puntos más importantes, sobre todo los anclajes, dado el comportamiento elastoplástico y la deformación de la propia malla. Entonces, en esta sesión de barreras dinámicas, hablar un poquitico de la normativa. Durante muchos años estas barreras fueron instaladas y diseñadas e instaladas sin ninguna normativa. Esto ha ido evolucionando con los años. La evolución en Suiza parte de los años 60 aproximadamente, donde se hacían algunos ensayos prácticamente a nivel doméstico y después pues ya se hacían ensayos como este en el 98. Este ensayo, uno de los ensayos que se hicieron, que tuve la oportunidad de hacer para mi tesis doctoral hace muchos años, 95, este es del 98, una barrera de 2000 kilojulios, se lanza un bloque y se guía por un teleférico, por un cable y se impacta de forma inclinada sobre la superficie de la barrera, observando la deformación máxima además. Con el tiempo, este tipo de ensayos ha sido sustituido por un ensayo en caída libre, ya que es mucho más fácil y mucho más serio desde el punto de vista de la repetitividad hacer un ensayo de caída libre donde la energía de impacto coincide en principio con la energía potencial, MGH, y podemos llegar a resultados como este que están aquí. Esto en 2017 es una de las barreras de más alta energía que hay, es un bloque de 25 toneladas que se lanza desde 42 metros de altura a una velocidad, por supuesto, de alrededor de 100 kilómetros por hora y se detiene el bloque en una longitud de 8,15 metros, lo cual equivale a unos 10.800 kilojulios aproximadamente. Sumamente importante porque es una carga muy alta con una deformación extremadamente controlada. En el momento actual, a nivel de soluciones para la protección de las bocas de minas, podrían existir barreras dinámicas y alguna estructura de contención hecha con tierra que, bueno, en las minas pues a veces resulta fácil, a veces resulta difícil, depende muchísimo de la disponibilidad. Desde el punto de vista comercial hay algunos tipos de barreras, pero no voy a entrar en ello, simplemente comentar cuál es la evolución que ha tenido la normativa. En el 2001 salió a la luz la primera normativa que fue de origen suizo. Esta normativa duró durante varios años y se distribuyó a nivel global en los países donde había mayor necesidad de normativa, hasta el 2006 que se le hizo una pequeña enmienda y que es la que terminó siendo la parte final de esta norma, es decir, cómo terminó. Esto estuvo
en vigencia en muchos países y paralelamente en Europa se estuvo trabajando durante 2006, desde 2001 hasta 2008, donde apareció la primera normativa a nivel europeo, que fue la ETAP 27. Esta ETAP 27 de 2008 tenía una serie de diferencias con respecto a la norma suiza en términos de exigencia, pero bueno, en algunos países usaba la norma suiza y la norma europea. En el 2018, por cambios en la filosofía de la Unión Europea, la ETAP 27 se convirtió en una EAD. Básicamente, la única diferencia es que hasta el momento de la ETAP 27, la responsabilidad final quedaba en manos del industrial, perdón, en manos de la Organización Europea, y a partir de 2018 queda en manos del industrial. Es decir, la responsabilidad total, a pesar de que existe una certificación, está en manos del industrial. De manera adicional, en 2018, la Oficina de Medioambiental de Suiza creó algunos elementos adicionales, sobre todo relacionados a la cimentación, que las fundaciones y la cimentación eran elementos que no se tenían en cuenta en esta normativa, y hay algunos apuntes importantes. Más adelante, en el 2022, se ha hecho una especie de adenda en la cual se tienen en consideración los movimientos de rotación de los bloques en su caída abajo y los impactos no centrados, impactos realmente excéntricos dentro de un sistema o dentro de una área de membrana. Esta es un poco la evolución de todos los sistemas, cómo han ido creciendo en términos de calidad y seguridad. Y este es más o menos lo que comentaba, las series que existen. La primera, la GBE, es compatible con la norma europea, la segunda, RXG, es compatible con la norma europea de la Suiza, y la última es compatible con las últimas tendencias en cuanto a ensayos más restrictivos. Esta es lo que comentaba sobre la restricción, impactos en los cables de retención, impactos no en el centro, sino en lugares específicos que garantizan que la barrera tenga un nivel de seguridad más elevado. Aquí ven un vídeo donde se ven impactos en el ensayo de caída libre, no solo en la sección central, sino en puntos excéntricos, como ven, cercanos a las cabezas de los postes, con el máximo nivel de energía, en paños individuales, para garantizar que los paños adyacentes no impacten en el resultado, y como regla general. En resumen, se trata de conseguir que el área de eficiencia de la barrera se complete en la mayor extensión posible. Es decir, el primero de los esquemas se corresponde con las normativas actuales, la normativa europea. Estas son las nuevas tendencias que hay para garantizar con una misma barrera una mayor área de influencia y seguridad. Eso se consigue usando materiales de alta calidad. En principio, la red de acero es uno de los elementos más importantes, red de acero de alto límite elástico anular, con una resistencia muy importante. Elementos de frenado como este como este freno en U, que permite que la respuesta tensodeformacional sea muy eficiente, en tanto en cuanto el área abajo de la curva es la energía, por tanto es muy eficiente en términos de tensión, sobre todo de formación, y los elementos de anclaje o de transmisión de las solicitaciones al interior del terreno de manera segura. Esta diapositiva se repetirá en toda la presentación, pero piensen que es la manera de llevar las cargas de los anclajes de todas las soluciones al interior del talud. En el caso que no sea posible hacer una perforación y meter los anclajes flexibles, se pueden combinar con anclajes autoperforantes, o por ejemplo titán, y colocar unas cabezas flexibles adicionales que se puedan acoplar a la cabeza del anclaje y garantizar que las solicitaciones acortantes se hagan mínimas. En términos de durabilidad, es muy importante citar esta normativa en ISO, la 12944, que establece cuáles son los ambientes corrosivos y los dividen desde C5 a CX, pensando
que las zonas secas y frías que no tienen problemas es C1 y offshore prácticamente C5 y CX. Trabajando en esa dirección, estas son por ejemplo, hay una curva de durabilidad donde se expresa el ciclo de vida y la vida útil de los productos en función del sistema que se utilice para el recubrimiento. Cuando los ambientes son excesivamente corrosivos, no queda más remedio que no recubrir, sino sencillamente cambiar de material y, por ejemplo, ir a aceros inoxidables. Perdón. Estas son las características fundamentales de estas barreras, que decía, red de acero de alto límite elástico, los frenos importantes, la deformación controlada, los anclajes flexibles, ensayos en las condiciones más críticas, material ligero y una protección contra la corrosión muy eficiente. En segundo de las sesiones vamos a hablar de las cortinas de guiado. Las cortinas de guiado son una solución que históricamente se ha colocado sin dimensionamiento alguno a lo largo y ancho, es decir, hay kilómetros y kilómetros cuadrados de este tipo de solución a nivel global. Sin embargo, la función de estas cortinas es de guiado de los bloques hacia el pie del talud. Funciona como una cortina y está debidamente anclada en coronación y tiene que tener una resistencia a punzonamiento y al cortante. Para ello hacen falta membranas, mallas de alta resistencia que permitan que los bloques filosos que caigan pues no rompan o no desgarren la propia malla. Aquí hay algunos ejemplos de ensayos de laboratorio a escala 1:1 en los cuales se puede ver cómo funciona este tipo de elementos. No solo para bloques individuales, sino también para conjunto de bloques, la solución es efectiva. Por supuesto, hay dos partes fundamentales a analizar, la parte de fijación superior y la parte de guiado, y por supuesto una tercera que es la deposición o recolección. Para poder dimensionar la parte superior se hicieron un conjunto de ensayos a escala natural donde se puede determinar la resistencia de desgarradura que ejerce un bloque sobre una membrana y poder dimensionar a partir del conocimiento de toda la información, pues se pueden dimensionar una serie de elementos como son los anclajes, los cables de guiado y controlar la flecha para que no percole material por el interior de la barrera. También hay un pequeño software para poder hacer este dimensionamiento que permite definir fácilmente cuáles son las características de la membrana. Es decir, no solamente hay una malla simple, sino se pueden hacer redes, espirales y demás. También para analizar el comportamiento de la zona de guiado, no hay normativa internacional, sin embargo, hay unas recomendaciones de Siria, de una asociación de la construcción en el Reino Unido que explica claramente cuáles son las características y que este producto debía ser ensayado a escala natural. Por supuesto, el tema de la corrosión es el mismo que había antes señalado y sobre todo es importante que existe la posibilidad de usar acero inoxidable como elemento adicional para controlar la vida útil. Una serie de características, como ya hemos señalado, la malla es muy importante en términos de resistencia, los anclajes flexibles, el poder disponer de ensayos a escala natural y el efecto de autolimpieza son, entre otras, las principales características más reseñables en este tipo de solución. Los atenuadores, como podéis ver, es una solución muy útil en muchos países, básicamente se usa en Asia y en los Estados Unidos. Es una combinación de las dos soluciones anteriores. Es una barrera de protección contra desprendimiento que tiene una cortina de guiado en la parte inferior. Y funciona más o menos de esta manera. La idea es que los bloques vengan de la parte superior de la ladera, impacten de una manera contra la barrera y se guíen hacia abajo, como este ensayo. Este es un ensayo hecho hace varios años en San Leonard y permite ver cómo un bloque viene de la parte superior con una trayectoria determinada, un ángulo de impacto y es guiado hasta la parte inferior del talud. Para poder llegar a soluciones claras de dimensionamiento, en este caso se han hecho un montón de ensayos, estuvimos hechos en la cantera de Hope, en British Columbia, en Canadá, y
de ahí pues un poco vienen los dos casos de carga más interesantes. Hay un impacto cuasi vertical paralelo a la membrana, producto de una determinada trayectoria y quizás que genera, fuerzas acortantes. Y un segundo que genera fuerzas a punzonamiento a partir de la trayectoria. Con eso, pues se hicieron algunos ensayos, se pudo medir las solicitaciones a partir de este ensayo a escala natural y poder diseñar una metodología de cálculo basada en la conservación del impulso translacional y rotacional, de manera tal que, por supuesto, cuando el bloque impacta la membrana, cambia la velocidad angular y cambia también el sentido de la rotación en la mayoría de casos. Características generales son similares, un elemento muy interesante porque es autolimpiable y permite ser muy eficientes en cuanto al uso de un elemento que guía hacia abajo y hace la posibilidad de mantenimiento muy simple. Estas son las características más importantes: el acero de alta resistencia utilizado, la recolección en la parte inferior y se tiene también un software para el dimensionamiento del mismo. Este software permite definir cuál es la membrana más eficiente desde el punto de vista resistente para poder guiar el bloque de forma segura a la parte inferior del talud. Usa los mismos sistemas de anclajes que habíamos seleccionado, combinados posiblemente en algún caso con anclajes autoperforantes. En el caso de la vida útil es prácticamente lo mismo. Y bueno, vamos a pasar al deflector. El deflector es una barrera adicional, es una barrera dinámica de protección contra desprendimiento, pero también autolimpiable. La idea en este caso es colocar la membrana de interposición en la línea de los anclajes, de forma tal que la barrera se pueda autolimpiar durante el proceso de desprendimiento. La idea es que usando los mismos elementos similares se pueda conseguir este efecto. Entonces, el hecho de que sea autolimpiable es muy importante, pero para ello hay que garantizar que la rigidez de la barrera sea importante. No solamente vale hacer ensayos, también hay que hacer algunas simulaciones porque la pendiente, el ángulo de colocación de la membrana es muy importante, así como el tipo de red de anillos a utilizar. Con ello vamos a dar soluciones de este tipo, de protecciones de entradas de portales, de túneles, para distintas condiciones. Esto es en obra civil, pero es una barrera deflectora. ¿Qué ocurre? Que este tipo de solución normalmente está empleada en las riberas, es decir, en los márgenes de los ríos. Por lo general, estas carreteras comparten emplazamiento con líneas férreas, entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora del diseño del elemento de transición, en tanto en cuanto el rebote de limpieza de uno puede afectar al de otro, ¿vale? Entonces hay que ser muy cuidadosos al hacer análisis de las trayectorias que se generan a partir de los desprendimientos usando este tipo de tecnología. Esto es otra solución, este es a dos aguas, una tecnología aprobada en campo, como decía, y la ventaja de este caso es que también es autolimpiable, pero ocupa el desarrollo es de una entidad mayor, es realmente muy eficiente, en tanto si no se pudiese haber colocado esta solución, el túnel, la longitud en falso túnel hubiera sido mucho mayor que la que se hizo. Ahora bien, vamos a la segunda parte de lo que decíamos. Una vez habladas o explicadas algunas de las soluciones que hay para proteger, la otra opción, que es también muy eficiente, es poder estabilizar. Podemos estabilizar de manera superficial o quizás profunda en función de las necesidades del macizo rocoso en la parte superior del túnel, de la entrada del túnel. Entonces, en términos de estabilidad superficial, existe algún desarrollo, que es una función es estabilizar superficial. ¿En qué consiste o cómo se clasifica la estabilización en superficial o profunda? Pues también depende muchísimo
del tipo de obra. Por ejemplo, si es una obra civil, desde luego las soluciones superficiales pueden estar entre 3 y 4 metros como mucho, entre 2,5 y 4 metros como mucho de zona superficial inestable, pero sin embargo, si es una mina, esto pudiera ser mucho mayor. Los elementos que constituyen este tipo de solución es una membrana flexible de acero de alto límite elástico que es capaz de transmitir solicitaciones, apunzonamiento desde el centro del paño hasta las cabezas de los anclajes. Por supuesto, para que esto ocurra, tiene que haber una cierta curvatura en la superficie, formando una especie de paraboloide hiperbórico que garantiza una presión más o menos continua y que es estabilizadora a nivel de presión en toda la superficie. Lo más importante es que en este caso la propiedad más significativa es la resistencia al punzonamiento. Los principales componentes de esta solución son dos, realmente, la malla de acero de alta resistencia y los elementos de anclaje. Sin embargo, hay un conector que son las placas de distribución que también forman parte del conjunto y que permiten la interacción entre los dos elementos fundamentales. Para el dimensionamiento de este tipo de sistemas se ha utilizado un concepto que se llama Rubolum y que en una primera instancia se desarrolló a nivel teórico, incluso haciendo algunos ensayos en algún garaje durante algún tiempo, allá por el año 97. Después se hicieron un conjunto de ensayos a tracción directa, a punzonamiento, a desgarradura y a flexión que permitieron más o menos definir con elementos aislados cómo podría funcionar este sistema. No fue hasta 2012, finales de 2012 y principios de 2013, que se pudo realizar este ensayo a escala natural en una cantera en Winterthur con un bastidor de 10 por 12 por 1,2 metros de altura, con ayuda de la Universidad de Ciencias Exactas de Berna, y pudimos probar que todas las características que se habían medido en el laboratorio eran realmente correctas. Es decir, hubo un proceso de calibración en que se pudieron determinar las fuerzas paralelas al talud, las desgarraduras, de una manera muy eficiente en función del tipo de malla que sea y las resistencias a punzonamiento también de igual manera. Así como, por supuesto, las propiedades que tiene que cumplir a flexión este tipo de barreras. Ahí está el ensayo y, bueno, pongo ahora este ejemplo, no sé si se ve. ¿Cuál es el problema de la resistencia a punzonamiento? Cuando son aceros dulces, como ese que está ahí, con que F en Y entre 350 y 500 megapascales, se puede, como ven, puede fallar a punzonamiento. Es decir, este tipo de solución superficial está basada en la calidad del acero y la resistencia a punzonamiento en los puntos de anclaje. Como ven, eso es una malla de simple torsión de acero dulce. Por eso es que hace falta acero de alto límite elástico en la mayoría de los casos. Esta es la verificación del enfoque de Heureux, es decir, con una malla de acero de alto límite elástico de 1770 newton por milímetro cuadrado. Pueden llegar a valores cercanos a la vertical a partir del uso de este tipo de acero de mayor resistencia. Es muy señalable, dado que hacer un ensayo en caída libre de un bloque es relativamente simple, pero simular la acción de un talud resulta más complejo. Existe también una herramienta informática para el dimensionamiento de este tipo de soluciones. Además de las soluciones superficiales, es posible ir un poco más adentro y llegar a soluciones profundas que pueden ser activas o pasivas en función del sistema de anclajes que se utilice. Si conocemos realmente la superficie de deslizamiento y podemos hacer un análisis adecuado desde el punto de vista del cálculo de la estabilidad, podemos hacer soluciones activas. Si no, pues lo más recomendable es estudiar soluciones de tipo pasiva. En cualquier caso, profundas.
Esta solución es de control, básicamente se basa en dos cosas. Las pasivas, pues controlar el movimiento que se genere a partir de la movilización de la superficie, o si es activa, incrementar la fricción en la superficie de deslizamiento y hacer ejercer una carga inicial de manera tal que se controlen dichas deformaciones. Esto funciona de manera diferente. La propiedad más importante aquí es la resistencia a tracción directa. Las solicitaciones transmiten del centro a la malla, de la malla a los cables, que son vigas de refuerzo horizontales, que en fin de cuentas transmiten a las cabezas de los anclajes de las solicitaciones tras una curvatura. En vez de un paraboloide hiperbólico, como en el caso de las soluciones superficiales, se trata de un cilindro de longitud infinita que funciona de manera muy eficiente. Por ello se hacen ensayos a tracción directa y también se hacen, son pruebas demostrativas de cuánto puede soportar una malla de este tipo, una malla G65 de un diámetro de 65 milímetros inscrito en el rombo, de 3 milímetros de espesor, pues aguanta unas 16 toneladas. Observen un pequeño ensayo en el mismo sitio con cables de refuerzo. En este caso tuvimos que parar alrededor de los 88 grados porque funcionaba a contrapendiente, pero la grúa no era capaz de hacer la carga en esa dirección. Era prácticamente imposible. Las propiedades de los elementos son más o menos iguales, desde la malla hasta las barras de anclaje. Lo que pasa es que aquí hay dos elementos de transmisión de las solicitaciones, las placas en U y los cables de refuerzo que funcionan como unas vigas horizontales más eficientes. Usan el mismo tipo de elementos de frenado y para el dimensionamiento usamos el software disponible. Calculamos cuáles son las posibles presiones, deslizamiento planar o un deslizamiento rotacional, calculamos cuáles son las cargas necesarias para estabilizar el talud y la aportamos mediante un sistema. Este es el diseño del software mediante un sistema compuesto por una malla, por un conjunto de anclajes de refuerzo y de vigas horizontales de transmisión de las cargas. Esto es un software también que tenemos para el dimensionamiento. Dicho esto, vemos algunas características comunes de todas ellas. Vamos a ver, es muy eficiente en cuanto a la solicitación. Estos muros STUM son muy utilizados en Asia, sobre todo en Japón. Tuvimos un ejemplo en el 2011 en el terremoto de Kamahishi, donde las soluciones rígidas, estas fallaron debido a que no son resistentes a las solicitaciones de tipo dinámica. La estructura romboidal de la malla es eficiente en tanto en cuanto lo que se trata es de controlar la deformación que pueden tener las mallas cuadradas en fábrica. Es decir, lo que se trata es de hacer una predeformación muy eficiente. Métodos de conexión, distintos tamaños que existen y normativas. Es muy importante, esto lo señalo, durante la pandemia hay una norma que es esta que está señalada ahí en la web, que permite establecer las pautas para hacer el dimensionamiento de sistemas flexibles de revestimiento y protección en taludes rocosos. Durante la pandemia tuvimos un poco de tiempo y hicimos este pequeño libro porque la idea era traducir la norma al castellano. Y una vez hecha esta traducción, dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer algunos apuntes para tratar de que la gente comprenda mejor de qué se trata la norma. Y bueno, la norma tenía 25 páginas y luego la introducción resultaron ser unas 100. Entonces, bueno, un poco está por ahí. Escribimos esta pequeña monografía. Mi compañera Daniela está ahí. Los que estén interesados en tener una copia de esta monografía, por favor, diríjanse a nosotros, ¿no? Como todo en la vida, hay falsificación. Hay saben, el nombre comercial de la malla es Teco, y esto es una versión asiática del asunto. Miren la diferencia entre China Sport y marcado CE. Es muy similar, solamente uno es secante y el otro es tangente. Es una auténtica locura. Pero bueno, hay que vivir con ello. Material
ligero por ser de alto límite elástico, fácil de instalar, entre otras cosas, son de las características importantes. Los problemas de la corrosión, en muchos casos la protección exterior con diversos materiales no es muy eficiente, por eso nosotros hacemos hincapié en que hay que garantizar recubrimientos lo más efectivos posibles en términos de área y en términos de tipo y espesor de recubrimiento. Además, en los casos más complejos, evidentemente, la idea más eficiente es, en los casos CX, más o menos C5 en algunos casos, es interesante tratar de ir a el acero inoxidable como solución más efectiva. Esta es la forma que se fabrican las mallas cuadradas de acero normal y que queda con una cierta deformación, una especie de cilindro, y eso al final de cuentas genera deformaciones indeseadas cuando se pone en la superficie de talud, como pueden ver. De manera adicional, este tipo de mallas se golpean durante la fabricación y evidentemente trae problemas de corrosión. Lo más eficiente es usar acero inoxidable, como he dicho. Me he repetido mucho en el tema, pero es muy importante que en el caso del acero inoxidable vayamos a un 318 o un 14462, que es un dúplex autoencítico ferrítico que realmente es mucho más eficiente al problema de la corrosión marina que otros. Y todos los elementos que constituyen el sistema han de estar en ese mismo tipo de acero. Desde el punto de vista ambiental, que es una cosa que no hemos hablado aquí durante el Congreso, es muy interesante que tengamos en cuenta cuáles son las hojas de ruta a nivel global y las necesidades ambientales. Es muy importante en el caso de las obras subterráneas que tienen una influencia muy importante en el control de la huella de carbono. Es decir, una de las cosas adicionales que podéis poner en relieve a la hora de definir los costes es el coste en emisiones de CO2. Y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, yo pienso que todo el objetivo de este Congreso no solamente hablar de la parte técnica, de la parte social y de la parte financiera. Hay una parte ambiental que juega muy a favor de las obras subterráneas y que hay que tener en cuenta. Como parte del proceso de desarrollo de las soluciones estructurales que durante muchos años hemos venido desarrollando, hemos propuesto un sistema de monitorización adicional de última generación, se llama WAD, y tiene conexión directa con la nube de cada uno de los sistemas. Son un conjunto de sensores en un solo equipo, que es este que está aquí. Tiene sensores de solicitaciones hasta 30 toneladas, tiene sensores de aceleración hasta 200 G, tiene sensores de orientación o acelerómetros. Y una cosa muy importante, tiene un sensor de corriente calibrado para poder determinar el ambiente corrosivo en el cual estamos trabajando. Eso permite establecer líneas y ciclos de mantenimiento que resultan ser muy eficaces en sitios donde se trabaja en remoto. Por supuesto, en los umbrales de los portales, umbrales de las entradas o portales a las minas subterráneas, las bocaminas, etcétera, estamos cerca, pero esta solución es buena desde el punto de vista de la transmisión de los datos y la colección de los fenómenos que se puedan tener, ya sean desprendimientos, sean deformaciones de los cables o sean sencillamente cambios en la temperatura, la humedad que incurran en un cambio en el proceso corrosivo. Los impactos de aceleración están asociados a los casos de carga dinámica y luego hay sensores que realmente están enfocados a la carga estática en los cables. Y por supuesto, como bien señalaba, el sensor de corrosión, que es extremadamente interesante. Esto ha crecido desde en 2010 se hicieron las primeras pruebas en España y luego se estuvo un tiempo analizando, estudiando, desarrollando tecnología
hasta el año 2017, que hicieron estas primeras, 17-18, hicieron estas copias en 3D, y finalmente devenido en este aparato que, bueno, tiene conexión a todas las redes posibles, tiene una batería interna que dura de entre 7 y 10 años, es un sistema operativo encriptado muy bueno, pesa poco, tiene una IP de 67 más o menos y se puede poner sobre cualquier cable. Esto es una ventaja porque tiene un dashboard, tiene un panel de control en el que se pueden controlar todos los sistemas que haya. Una idea para el futuro cercano es que la mayoría de los sistemas que vengan con cable se suministren con este tipo de solución para brindar este tipo de servicio. Algunos ejemplitos rápidamente, estoy casi pasado, por supuesto. Ejemplos de obra, vamos a ver algunos ejemplos de obra civil en las construcciones del tren de alta velocidad en Sevilla, esto es en corte de la frontera en España, pues hicieron algunas líneas de barreras de protección contra desprendimiento para garantizar que los bloques no impacten la entrada de estos sitios. De manera adicional, cuando se estaba haciendo la autovía de peaje, esto es en Mondragón, en España, pues antes de ejecutar las bocas de los túneles carreteros que hay ahí, que esta es la situación de cómo está en la actualidad, pues se pudieron desarrollar barreras de protección contra desprendimiento como esas que aparecen ahí. Esto también es en el AVE de alta velocidad, en el tren de alta velocidad del AVE, en la zona de Calatayud, antes de llegar a Zaragoza, entre Madrid y Zaragoza, pues también las bocas de los túneles protegidas de una manera eficiente. Evidentemente, en los trenes de alta velocidad, el hecho de la protección es más que una necesidad, es un imperativo absoluto, si no, no se pueden desarrollar estas soluciones de alta velocidad. Esto es en Cortes de Payás, una tubería, un emisario, que antes de ejecutar definitivamente el emisario, pues se colocó esta barrera de alta resistencia en ese entorno, de manera tal que garantizar que los impactos no llegaran ahí. Esto es en Andorra, en Grau de la Sabata, también antes de hacer algún túnel, pues se hacen estas barreras. Esto es recientemente en la Pola de Seur. Este es el tren de cercanía, se puso una barrera de 8.000 kilojulios a la entrada de la boca de este túnel para garantizar que en la salida no hubiese peligro como el que había en el momento que se diseñó el proyecto. Esto también es en Andorra, es túnel de San Antonio, etc. Esto es en la autovía minera en Asturias, donde también hubo un problema muy grande de deslizamiento importantísimo en la boca del túnel, hizo una estabilización activa con anclajes de 40 milímetros, unos anclajes muy potentes, y se controló con una solución de alrededor de 100 kilonewton por metro cuadrado. Esto es en el túnel de Viella, en la frontera entre Lérida y Andorra. Y bueno, voy a poner para terminar unos pequeños ejemplitos en minería a nivel internacional. Este es en los Bronces, en una mina en Chile, algunas barreras colocadas en la parte superior para proteger el acceso al interior. Este es en Chuquicamata, a una barrera de 500 kilojulios, también en una berma para controlar la entrada de una mina de interior en la parte inferior. Esto es en Namibia, una cuestión similar, donde se pueden observar los resultados del impacto. Esto es en Australia también tiene mucha aplicación en minería, donde la idea de proteger la bocamina o el portal es sumamente importante. Esto es en Sweden, en el Reino Unido, también una barrera colocada en la parte superior de la berma para poder proteger la entrada a la actividad minera interior. Esto es la protección de una cinta transportadora, más o menos igual, en algún momento se entra a la mina y se usan sistemas de estabilización de taludes como los que se muestran ahí. Esto es en Indonesia, una mina muy importante, una barrera también de 8.000 kilojulios, colocadas para proteger el acceso al interior de mina. Una barrera de 9 metros de altura, colocada o instalada en 4 módulos para facilitar el trabajo con los helicópteros. Y hasta aquí
la presentación. Muchísimas gracias por la atención y por permitirme un poco, robarles un poco de esta mañana de viernes. Muchas gracias. Tenemos espacio para preguntas. Si tienen alguna consulta, a favor levantarnos la mano para acercarles el micrófono. Bueno, parece que no hay preguntas, ingeniero, entonces de ser así le agradecemos, pero antes no se me vaya porque le vamos a entregar un certificado y un regalito por haber participado. Muchas gracias. Presentamos a William Aguilar, quien compartirá su experiencia en la solución constructiva al colapso de un túnel hidroeléctrico en Costa Rica. El ingeniero William Aguilar Núñez se graduó en Ingeniería en Construcción en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene una maestría en Administración Profesional de Proyectos en la Universidad de Cooperación Internacional y posee 22 años de experiencia profesional, de los cuales los últimos 17 años han sido con el Instituto Costarricense de Electricidad en temas asociados a obras subterráneas en diferentes proyectos, entre ellos construcción de obras subterráneas en diferentes proyectos de generación de energía como PH Cachí, PH Reventazón y PH Río Macho, así como la supervisión de proyectos de alcantarillado sanitario con microtuneleo. ¿Lo dije bien? Perfecto. Ingeniero. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a Acros por la invitación y poder compartir con ustedes un poquito de esta experiencia que se tuvo hace algunos años. Básicamente lo que vamos a comentar hoy, o el tema, tiene un enfoque un poco más constructivo en uno de los proyectos, y específicamente es la experiencia constructiva que se tuvo en la atención de un colapso del túnel en la planta hidroeléctrica Río Macho, que esto sucedió hace algunos años atrás. Parte de los temas de los que vamos a comentar es un poquito la descripción general del túnel Río Macho, el problema que se suscitó en ese momento, cuál fue el análisis de la situación por el grupo que atendió este trabajo, la solución empleada y algunos retos del proceso constructivo. Vamos a ver, este es el complejo Río Macho. Para los que conocen o no conocen, esta es una planta hidroeléctrica del orden como de 140 megas, que se construyó a los inicios de los 60, se instaló las primeras unidades. Básicamente, esta es la línea túnel que se ve acá, es uno de los túneles o el más largo construido en el país, cerca de 15 kilómetros, donde toma el agua de varios ríos, por acá Porras, Villegas, El Humo, por acá está la Tapantí, Pejivalle y demás, y llega a un embalse, en el embalse El Llano, y de acá hacia la Casa de Máquinas. Tal vez aquí para que tengan en mente este sector, que es el que nos vamos a enfocar. Acá, como ven, acá está la toma Río Macho. Este es importante para que lo tengan en mente porque más adelante vamos a hablar de él. Esta toma Río Macho es la que en el momento de que sea el colapso queda alimentando el embalse, y es la que queda alimentando por el periodo que salió de operación la planta el acueducto de Orosi, que alimenta parte de acá del gran área metropolitana para el consumo de agua potable. Acá vemos un trazado del túnel
donde, como vimos, inicia en la toma Tapantí, 15 kilómetros más o menos de largo, y llega al embalse del Llano, ¿verdad? Lo sucedido en ese momento es que se detecta por parte del Centro de Producción Río Macho una disminución en el caudal que ingresaba al embalse El Llano, ¿verdad? Y a partir de una visita interdisciplinaria que se hizo, se detecta que hay un taponamiento en este sector de acá, ¿verdad? En los últimos, digamos, afectando los últimos metros o los últimos kilómetros del túnel, ¿verdad? Estas son unas fotos representativas del momento de la inspección donde se ve la condición en que se encontró ese tramo de túnel, ¿verdad? Ustedes ven el tamaño de los bloques inclusive acá que se detectaron. Pueden ver por acá, esta es la zona específicamente ya donde se dio el colapso y ustedes ven que prácticamente todo el área del túnel, este es un túnel de cerca de 3 metros y entre 3,5 de diámetro, prácticamente taponado. Bueno, a partir de esa inspección, entonces, a partir de un grupo multidisciplinario se hace una evaluación de qué es lo que, digamos, la causa de lo que se presentó, se genera un informe y básicamente esto es lo que representa esquemáticamente la situación encontrada. Vamos a ver, tenemos cerca de kilómetro 200 de túnel que presenta la acumulación de material, ¿verdad? Llegando a un punto donde está totalmente taponeado, que es lo que vimos, entrando por este otro lado de la ventana se encuentra que hay una acumulación de agua, ¿verdad? Que impedía también el paso de un lado hacia otro. Entonces nosotros llegamos en ese momento por la parte de atrás y por la parte del frente. Y con eso constatamos cuál fue la zona pues de falla que les indico. Y básicamente aquí representa un poco lo encontrado, ¿verdad? Inicialmente pues acumulación pocos centímetros en el piso y conforme se iba adentrando hacia la zona propiamente del colapso, pues iba aumentando hasta algún momento que llegó hasta la corona. Esto representa esquemáticamente lo sucedido, que el colapso del túnel está relacionado con la presencia de una falla, específicamente la falla Río Negro, y evidencia de ello también se encontró una subsidencia en superficie, de acuerdo a la investigación pues, que se hizo, y esto representa básicamente, acá se ve, esta es la subsidencia en superficie que está muy alineada con la subsidencia, con la falla en el túnel. Y aquí lo vemos en un perfil. Bueno, el soporte que tenía el túnel con el que fue construido fue sometido a cargas que no estaban contempladas previamente. Y parte de las conclusiones también que el fenómeno se había producido o había empezado a producirse desde hacía varios años y que este colapso había sido progresivo. Esto es de los hallazgos que les comentaba que se encontraron en superficie, esta subsidencia, ¿verdad? Y se verificaron con estas tintas que se colocaron en la zona de la subsidencia y se encontraron también en el agua, la poca agua que fluía a través del túnel, entonces pues había una conexión entre ambos. Específicamente esto marca el trazo del túnel, aquí teníamos un sector que le llamamos el PI 22,
Y acá muestra las zonas de las subsidencias que hablábamos. Esta es la subsidencia en superficie y acá la subsidencia, esta es la subsidencia en superficie y acá la subsidencia en el túnel, ¿verdad? Que estaban muy alineadas. Y se encontró que más o menos la zona colapsada eran estos 100 metros a lo largo de la traza del túnel. Entonces, a partir de esto, pues se plantearon algunas soluciones. Como una primera etapa era definitivamente la limpieza del túnel a través de la ventana aguas abajo, ¿verdad? Hacia el tapón, que era más o menos 1.200 metros de túnel, y cerca de 4.000 metros cúbicos de material que había que extraer. Parte de las complejidades es que había que mantener un nivel mínimo del embalse para abastecer el acueducto Rossi, ¿verdad? Lo que les comentaba. Entonces la toma que estaba justo aguas abajo, la única toma que quedó habilitada, pues no podía salir de operación. Entonces esto hacía que hubiera un reflujo hacia aguas arriba donde estábamos trabajando. Entonces hubo que tomar algunas medidas para que esto no afectara el proceso constructivo, con la construcción de algunos tapones temporales y demás. Y como una segunda etapa, en paralelo se tenía que hacer alguna valoración de la reparación definitiva, ¿verdad? Que habían dos caminos. Uno era el reforzamiento de la sección fallada con arcos y el relleno de la caverna por encima del túnel, ¿verdad? O la otra opción era construir un túnel bypass en caso de que el tratamiento que hubiera que hacer fuera muy complejo. Al último se decantó por esta opción porque se vio que el tramo pues era complejo y no se tenía a ciencia cierta, entonces tenía cierta incertidumbre y complejidad. Entonces la solución final fue un túnel bypass. Como les digo, entonces se sugirió, una vez hecha la limpieza, más o menos el kilómetro 200 que les decía, acá aguas abajo, construir un túnel bypass, fuera de la zona de influencia de la falla, y dejar esto, mejor no tocarlo por las condiciones que presentaba y que se valoraron. Y adicional a esto, pues se requería la construcción de 2 tapones de concreto para confinar todo el material colapsado acá y que no afectara pues la operación del túnel que ahora iba a venir por este trazado del túnel bypass. Bueno, básicamente, específicamente como retos del proceso constructivo que encontramos, como se ve acá, los accesos que teníamos por la ventana en ese momento, que habían construido desde los años 60, verlas con puertas muy pequeñas, del orden de menos de 1,5 metros de ancho, par de metros de altura. Esto limitaba el acceso de cualquier equipo que quisiéramos, y para pensar en la limpieza del túnel, ¿verdad? Con los tamaños de los bloques que ya vimos. Aquí algunas fotos de las condiciones ya al lado, dentro del túnel, el tapón que les decía temporal que había que construir para seguir manteniendo operativo el embalse del llano y poder seguir suministrando agua al acueducto de la IA. Aquí los primeros procesos de limpieza del túnel, que evidentemente pues tenía que ser con el equipo más pequeño con el que contábamos, mini cargadores, volquetes, pero evidentemente esto no podía ser la solución definitiva para, en este caso, tanto la limpieza como la construcción del nuevo túnel, porque evidentemente el tiempo iba a ser muy extenso y había pues una presión por volver a poner operativa la planta y esos 140 megas al sistema. Parte de los retos, el acceso a los sitios de las vías de comunicación para los sitios de acceso al túnel, ver las condiciones con pendientes por encima de 20%,
el pensar en llevar la propuesta para maximizar la producción de la limpieza y de la construcción del túnel era con equipo de mayor producción, llámese equipo de envías, como vamos a ver más adelante, locomotoras eléctricas, vagones de ciclo continuo y demás. Entonces, el tema del acceso fue bastante complejo. Hubo que demoler toda la compuerta y todo el nicho de compuertas para poder generar, como se ve acá, el acceso que se requería para estos equipos de construcción que íbamos a necesitar durante el proceso. Pues se instaló toda la infraestructura necesaria, llámese vía ferry, los servicios requeridos, ¿verdad? Agua, aire, electricidad, el sistema de ventilación. Como ven, la sección bastante reducida, ¿verdad? El orden de por encima de los 3 metros de diámetro. Ya una vez que logramos pues, llegar con los equipos al sitio, instalar todos los servicios requeridos, ya pues la limpieza del túnel pues, se hizo de una manera más eficiente, como ven acá. Como les decía, locomotoras eléctricas, vagones de ciclo continuo y demás. Aquí vemos algunas fotografías adicionales, con la limpieza ya con equipos como una pala cargadora en el frente. Esto las condiciones que teníamos en su momento, como ven, los tapones que había que construir. Y ya una vez terminada la limpieza del túnel y haber llegado al sitio de la falla, pues acá ya el inicio de la construcción del túnel bypass, ¿verdad? Como se ve acá, un túnel que a lo largo de los 200 metros hubo que reforzarlo con arcos de acero y con un revestimiento en concreto lanzado, pues estábamos siempre influenciados o muy cerca de la zona de falla. Aquí unas fotos representativas del proceso constructivo, ¿verdad? Los equipos que utilizábamos, vagones tipo Mulhauser para la colocación del concreto, como les decía, los arcos de acero con concreto lanzado, las perforaciones con equipos tipo Jumbo. Estas son algunas fotos representativas del revestimiento, como les decía, concreto lanzado, losa de piso. Acá una foto representativa, un poco los tapones de concreto que les comentaba para confinar la zona del colapso. Y una vez ya construido todo esto, uno de los retos finales era poder cerrar la escotilla que habíamos demolido al inicio, entonces pues había que construir una escotilla pues de mayor tamaño pensando en cualquier atención que tuviera, sea por mantenimiento o algún tipo de fallo y que no se volviera a pasar por el mismo problema que se tenía de acceso. Entonces, evidentemente por la limitación de espacio que teníamos, hubo que prearmar tanto la escotilla con el acero de los nichos afuera y meterla así dentro del túnel. Como ustedes ven acá es bastante limitado. Acá el montaje de la misma en el nicho. Y ya está una foto de ella ya instalada previa a colar el nicho. Acá es en el proceso de colado. Y aquí ya unas fotos de las obras finalizadas, el túnel bypass, aquí al fondo se ve el tapón que les decía para confinar. Estas fotos dentro del túnel, esta es una foto no muy clara, pero este es el tapón de concreto, el acabado del túnel y demás, y el acabado de la compuerta de acceso en la ventana, con las condiciones pues, o dimensiones ya para otro tipo de equipo en caso de alguna tensión.
pues evidentemente ya para el llenado del túnel pues hubo todo un protocolo en conjunto con la gente de operación de la planta para llenarlo. Básicamente esto es una secuencia, digamos, para recapitular un poco los hechos entonces sucedidos. Tenemos que a finales de mayo es cuando se detecta, de mayo del 2016 es cuando se detecta el problema dentro del túnel. Pucha, casi no se ve, pero como una semana después es que se hace la inspección del túnel y donde se detecta la zona de falla. Como ven, ya el 6 de junio es cuando se empieza con las primeras labores de limpieza. Como ustedes ven de acá, prácticamente 15 días después, que era lo crítico, poder iniciar la atención de esta falla lo antes posible, por el problema que representaba tener fuera de operación esta planta para el sistema eléctrico. Y a mediados de noviembre ya se llenó el túnel y volvió la planta operativa. Si ustedes ven de acá prácticamente son 6 meses que estuvo fuera de operación la planta Río Macho para la atención de este evento. Y como factores críticos que vinieron a aportar dentro de este proceso, bueno, la rápida detección del funcionamiento inusual que tenía la planta o el túnel, la rápida atención o valoración que se hizo de parte de los grupos multidisciplinarios, el tener por parte de la empresa los recursos necesarios para una pronta atención, llámese a nivel de equipos, materiales, personal especializado, eso es fundamental. Y durante todo el proceso, pues el trabajo en equipo y la comunicación con todos los grupos multidisciplinarios, porque como se fueron haciendo trabajos en paralelo, tanto de diseño como de construcción, ¿verdad? Y pues básicamente eso es lo que traía para contarles el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No tenemos preguntas. Muchas gracias al ingeniero, le agradecemos su participación con este reconocimiento que le vamos a entregar. La excavación de sótanos profundos en nuestro país es cada vez más utilizada. Este tipo de obras presentan importantes desafíos. Por eso invitamos a los ingenieros Fred Corrales y Jorge Luis González para compartir con nosotros su experiencia. El ingeniero Fred Corrales se graduó con honores por la Universidad de Costa Rica en la carrera de licenciatura en Ingeniería Civil en el año 2000. Además, tiene un máster en Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones por el Centro de Experimentación en Obras Públicas, CEDEX de Madrid. Por su parte, el ingeniero Jorge Luis González es graduado por la Universidad Fielitas en la carrera de licenciatura en Ingeniería Civil en el año 2020 y actualmente cursa la maestría en Geotecnia y Cimentaciones por la Escuela Abierta del Desarrollo de Ingeniería y Construcción, Madrid, España. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Vamos a, colóquense por allá porque vamos a limpiar aquí. Hola, muy buenos días. Bueno, primero agradecer la oportunidad a la Asociación de Costarricense de Obras Subterráneas, muy especial a Marco, nuestro presidente electo, y a Marlon, nuestro presidente actual, y a todo el equipo que trabaja arduamente dentro de la asociación. También agradecerles a ustedes la presencia acá, el interés que muestran por las obras subterráneas
y por tratar de que en nuestro país aprovechemos más ese espacio subterráneo. Nuestra experiencia que venimos a comentarles el día de hoy básicamente es las obras de retención y en general la construcción que hicimos en un proyecto en San José, cerca del Estadio Nacional, para los que son acá locales, un barrio que se llama Romoser. Es una construcción de 5 sótanos estabilizada con un muro anclado. Primero que todo, sí, agradecerles también al desarrollador del proyecto, Civitar, y a la compañía constructora Bolo y Trejos. Creo que son 2 elementos muy importantes porque casualmente parte de lo que les queríamos comentar es que más allá de venir a contarles lo que es un muro anclado, o más allá de venir a contarles que es una excavación de un espacio subterráneo para 5 sótanos y tanques, lo cual nos llevó a una excavación total de 16 metros, lo más importante acá es contarles todo el proceso de planificación que hubo en conjunto, propietario, contratista general, constructor geotécnico, consultor geotécnico. Fue un proceso muy enriquecedor, se dio desde los génesis del proyecto y permitió llegar a una solución muy optimizada, muy buena y satisfactoria para el desarrollador, para el propietario en este caso. Básicamente el contenido de la presentación: la teoría básica de anclajes activos, proceso constructivo, conceptualización del diseño, la presentación del caso de estudio, Silencia se llama el proyecto, las conclusiones. Yo les voy a hablar de los 2 primeros puntos: teoría básica de anclajes activos y proceso constructivo, la conceptualización del diseño, y mi compañero Jorge Luis nos va a hablar de los otros 2 puntos. Como les comentaba, tal vez esta es una parte un poco más teórica de los muros anclados. El auditorio es bastante amplio, tenemos gente con mucha experiencia y también tenemos gente que me dio mucho gusto saber, estudiantes universitarios de 3er año de carrera del TEC. Me llama mucho la atención que esté aquí y me alegra mucho que esté aquí. Entonces, básicamente la parte teórica del muro anclado la voy a comentar un poco rápido. Lo importante y lo relevante, como les decía, no es venirles a contar a un congreso como este que hemos hecho un muro anclado. Gracias a Dios y por suerte, el primer muro anclado de Costa Rica lo construimos en el año 2001, fue en el Club Unión, en el puro centro de San José. Llevamos ya 24 años construyendo muros anclados, diferentes empresas que construyen muros anclados para sótanos, pero un poco dentro del tema o dentro del contexto del congreso que tenemos ahora. La pregunta aquí es: ¿por qué empezamos en el 2001 a hacer muros anclados? ¿Por qué no hicimos muros anclados en los 80s? ¿Por qué no hicimos muros anclados en los 90s? Hablaba Daniel en la introducción, en la presentación, en la inauguración, del Congreso, de que allá en los 60s o 70s se hicieron los museos del Banco Central, ahí en Plaza de la Cultura, que es una obra subterránea, y en su momento fue todo un suceso. Sí, bueno, tristemente para esas épocas más o menos en Europa, poco más, poco menos, empezaba la construcción de muros anclados en el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que más bien tenemos mucho rezago y que estos 25 años nos han servido para ponernos un poco más al día y tratar de salir de lo que yo llamo el subdesarrollo geotécnico, por lo menos en construcción geotécnica que teníamos en su momento. Y amarrando un poquito las ideas respecto al conversatorio que tuvimos ayer, ¿verdad? De este desaprovechamiento, de esta subutilización de nuestro espacio subterráneo, creo que tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? Y esta es una experiencia que queremos enmarcar dentro de ese contexto. Ahorita les explico un poquito más adelante cómo evolucionó el diseño del proyecto y por qué cae dentro del contexto de nuestro tema principal del Congreso. El muro anclado, bueno, como ustedes saben, la definición acá de lo que es el muro anclado: un anclaje activo normalmente tiene diferentes zonas, la longitud de bulbo, la longitud libre, ¿verdad? Normalmente está construido con cable torón o barra de alta resistencia, de acero de alta resistencia, y el elemento más importante que lo diferencia de un pasivo, yo diría básicamente son 2. Número 1 es el tipo de inyección. Un elemento pasivo lo inyectamos con
por medio de una inyección IGU, la básica, la tradicional, la más sencilla. Un anclaje activo puede ser inyectado con IGU, pero también puede ser inyectado con inyección IR o IRS. Esa es una característica importante de los anclajes activos, y la segunda característica importantísima es que necesitamos un elemento, gato detensado, típicamente gato hidráulico, para darle postensión al anclaje. Entonces entramos en el mundo de la postensión, pero aplicada a el terreno. Entonces aquí entran los anclajes geotécnicos, ¿verdad? Y cuando nosotros aplicamos postensión en la cabeza, cuando el gato hidráulico tensa los anclajes o la barra, pues es el bulbo, la inyección que hemos hecho y la fricción entre los cables y la barra con la lechada y entre la lechada del terreno, lo que evita que este anclaje se nos salga. Una vez concluida la postensión, pues evidentemente aliviamos la tensión del gato, y toda la fuerza que está ejerciéndose en la cabeza hacia adentro hace que nuestro paramento frontal, típicamente muros de concreto reforzado, nos comprima el suelo. Esa es la característica activa, en el sentido que nosotros al postensar estamos empujando al suelo, no estamos esperando que el suelo nos empuje la obra que estamos construyendo, como sí ocurre en el caso de los muros, de los pernos pasivos y de los muros que se construyen con pernos pasivos, mundialmente conocidos como soil nailing, ¿verdad? En el caso del soil nailing, si no hay deformación, si no hay empuje, él no trabaja. En el caso del muro anclado, es al contrario, obligamos a que trabaje desde el minuto 1 gracias a la postensión. El primer muro anclado, como les comentaba, Club Unión, año 2001, y el primer anclaje activo se hizo en 1998, aquí en Costa Rica, en un proyecto en el Paseo Colón. Básicamente aquí estamos hablando el tema del tipo de inyección que les comentaba, la aplicación en sótanos, tiene muchas aplicaciones, pero esto es una aplicación en sótanos como la que vamos a ver ahora. La vida útil, bueno, los anclajes los podemos dividir en dos tipos básicamente temporales. La normativa nos habla de que la vida útil es de 24 meses. Eso significa que después el contratista principal hace la fundación, levanta las columnas, hace las losas de entrepiso, nos apuntala al muro, y los anclajes pueden ser cortados, no eliminados, no retirados, su postensión cortada. Se relajan, quedan en cero, y a partir de ahí no se utilizan más. Eso suele ocurrir 3 meses, 6 meses, 1 año después de que hemos construido los anclajes, dependiendo de la magnitud del proyecto. Por lo tanto, una vida útil de 2 años es más que suficiente. Y luego la otra categoría son los anclajes permanentes, que conllevan una construcción muy diferente, un diseño muy diferente. Ahí hay que tener mucho cuidado. Tenemos muchos proyectos en Costa Rica construidos con anclajes permanentes, pero no tienen incluidos anclajes permanentes en su concepción, y ellos están diseñados o deben estar diseñados y construidos para una vida útil de 100 años, donde la protección contra la corrosión es de los elementos más importantes que uno debe cuidar a la hora de construir un anclaje permanente. Hay un tercer tipo, no es muy común, sí está normado, pero no está muy difundido, es el temporal plus, que es un anclaje con una vida útil de 7 años. Ese no está muy difundido. Básicamente aquí un poco el concepto, ¿verdad? Cómo se construye el muro anclado, paños y tacones para evitar una descompresión o para generar una descompresión controlada del terreno. En lo que construimos el muro como tal, el anclaje, postensamos. Esa postensión nos restituye el empuje pasivo que en algún momento el terreno mismo nos estaba dando, y nos permite seguir bajando por niveles hasta llegar a nuestro fondo de excavación, tal como se ve aquí en los esquemas. En cuanto a la conceptualización del diseño, aquí tal vez lo interesante es un poco, bueno, lo que les comentaba. Esto está aquí, creo que a 1 kilómetro del Estadio Nacional. El Estadio Nacional está aquí hacia la derecha. Esta es la vía de circunvalación para los que son locales, Parque del Café. Por aquí tenemos un edificio alto que se llama Cubo, y por aquí hay otros edificios de tamaño de no tanta altura. Entonces, de lo más importante, el cliente en su momento, su concepto, el concepto que él hizo era resolver el proyecto por medio de una pantalla de pilotes en estos dos costados, que eran los que daban contra vecinos, contra casas construidas por acá y por acá, y muros anclados en los otros dos costados. Ese era su concepto original. Si se dan cuenta, la huella del terreno muy pequeña, 690 metros cuadrados era lo que había, ¿verdad? Y él quería un único nivel de excavación a menos 12 metros. Hasta ahí no había tanto tema, no había tanto problema. Empezamos a evolucionar con el tema de estudios de suelos. Aquí es bien importante la intervención del consultor geotécnico. Hicimos muy buena investigación geotécnica a base de DMTs, dilatómetros de Marchetti, hicimos CPTs,
y el equipo consultor realmente de primer nivel. Entonces aquí es bien importante porque sí contamos con información geotécnica muy buena que nos permitió hacer diseños bien hechos, no solamente asumir cosas, suponer cosas, sino realmente diseños bien hechos, y nos permitió comenzar todo el proceso, digamos, de afinamiento, o más que afinamiento, de tratar de definir una obra que fuera económicamente viable, que fuera técnicamente segura, que nos permitiera cumplir con todos los requisitos que nuestro cliente nos estaba demandando. Entonces, de aquí ya surgió un predimensionamiento, ahí lo pueden ver en detalle, ¿verdad? El área de muro que teníamos que construir, la cantidad de anclajes, longitud libre, bulbo, los tipos de inyección, el volumen a excavar, etcétera, etcétera. El proceso constructivo de muros anclados, cómo se había planificado. Todo esto lo veníamos planificando en un proceso de muchas reuniones, muchas sesiones de trabajo, llamémoslo interdisciplinario, consultor, propietario, constructor general, constructor geotécnico. Aquí está, digamos, todo lo que se definió dentro de la logística o de los requisitos que tuvimos que tomar en cuenta. Tuvimos una gran ventaja, todo lo que fue el movimiento de tierras, absolutamente todo, estuvo a nuestro cargo, nosotros lo definimos, nosotros lo diseñamos y lo ejecutamos. Con una gran ventaja que tenemos, nuestra empresa es hermana de una empresa líder en el país en temas de movimiento de tierras, entonces teníamos mucho apoyo y mucho conocimiento de parte de ellos, tampoco estábamos improvisando con eso. Y después de que hicimos toda una serie de análisis, de propuestas, de logística, pues el cliente nos dice que los números no le están dando, que el proyecto no es viable y que necesita un quinto sótano. Entonces ahí comenzamos realmente el reto técnico. Este quinto sótano ya implicaba más tanques, implicaba ya una excavación de 16 metros, como les decía, en un terreno muy pequeño, no llegaba a los 700 metros cuadrados de huella. Entonces tuvimos que cambiar muchísimo el tema de la logística constructiva. ¿Por qué? Porque solamente una pequeña parte del muro o una pequeña parte de la excavación se podía hacer con un muro anclado convencional. Esa pequeña parte eran 6-7 metros que permitían rampas de acceso, movimiento de tierras convencionales donde las vagonetas entran, cargan, salen y botan, y eso es lo que llamamos nosotros un procedimiento común y corriente en el muro anclado. Pero ¿qué pasaba de los 6-7 metros para abajo? ¿Cómo sacamos la tierra? También aparecieron otro tipo de requerimientos del cliente, donde apareció la sección mixta, como esta que pueden ver acá, también un poco para optimizar los metros cuadrados de muro y tratar de encajar dentro del presupuesto del proyecto. Apareció también la idea de poder usar una pala de brazo largo. Esta fue, al final de cuentas, toda la parte, digamos, constructiva como tal. Ahora Jorge Luis se las va a detallar, tiene unos videos muy interesantes, porque prácticamente de los 6-7 metros hasta los 16, tuvimos que dejar equipos sacrificados, todas las perforadoras iban bajando conforme la excavación se iba avanzando, los equipos de movimiento de tierras interno, teníamos palas, excavadoras, teníamos bajó en el fondo, en lo que es la excavación pequeña e incómoda, pero desde arriba teníamos una pala de brazo largo que era la que permitía ir sacando y desahogando la tierra de ese agujero tan pequeño, tan incómodo, ¿verdad? Este fue el dimensionamiento final, el área del muro, aquí está la cantidad de anclajes, bajó de 165 a 147, el tipo de inyección de anclajes que hicimos y el volumen excavado que pasó de 8.000 a 10.000 metros cúbicos por la aparición de ese sótano. Esta fue básicamente el diseño formal, aquí está todo el modelo geotécnico que se utilizó en el diseño y aquí las diferentes vistas de cómo quedaron los planos ya plasmados. Yo termino acá, arranca Jorge Luis con la parte propiamente de la fase constructiva. Nada más lo que les quería comentar o redondear era la idea de que no es la intención venirles a contar que hicimos un muro anclado, que gracias a Dios ya llevamos mucho tiempo haciéndolos. No es la intención venir a decirles que hicimos 5 sótanos, 16 metros de excavación, y mucho menos cuando en el auditorio tengo mis amigos guatemaltecos que allá 8, 9 sótanos, ya no sé ni por cuánto van, y menos a los mexicanos, donde tuve el honor de estar en un proyecto de 900 metros cuadrados de huella y 16 sótanos, una cosa realmente impresionante. No sé si es récord a nivel latinoamericano, pero por ahí debe andar. Entonces, venir a contarles que hicimos 5 sótanos, yo creo que se van a morir de risa, ¿verdad? Yo lo que creo es que lo importante y lo relevante aquí es
precisamente todo este proceso de trabajo interdisciplinario desde la concepción misma del proyecto, desde donde el mismo propietario nos da sus requerimientos y con él vamos trabajando, prueba y error, cambiamos, quitamos, nos vamos adaptando, involucramos las variables más importantes para ellos y sobre todo, pues contarles que tristemente ya a raíz de ese proyecto nos han contactado otros desarrolladores contándonos que han tenido experiencias con empresas que se dedican a lo mismo y estas empresas lo que le dicen es que de 12 metros no bajan, que si quiere ir más allá de 12 metros es bajo su responsabilidad. Entonces creo que ahí tenemos una gran autolimitación técnica impuesta. ¿Por qué motivo? No sé, pero volvemos al punto, eso nos limita para poder aprovechar y desarrollar más nuestro espacio subterráneo. Si mismos colegas nuestros especialistas se limitan de esa forma, claro que nos limitamos, claro que perdemos credibilidad. Aquí está un caso donde está demostrado que la obra se hizo con 0 accidentes, ni uno solo, dentro del plazo, no solo dentro del plazo, Jorge Luis nos va a contar, salimos antes del plazo, en plena época lluviosa, dentro de los costos que el cliente quería, y resulta que logramos darle los 5 sótanos, el tanque que hizo viable el proyecto. Si no hacíamos 5 sótanos en este proyecto, el proyecto simplemente no se hacía, no era viable, no iba para ningún lado. Entonces, sí se puede hacer económicamente viable, atractivo y que sea al final del camino lo que un desarrollador o en este caso un Estado necesita, una obra que realmente dé beneficios. En el caso de una obra pública no es tan factible o tan fácil cuantificarlo monetariamente siempre. Hay otro montón de variables que generan ventajas y que son difíciles de cuantificar, que son difíciles de vender, que hay que buscar la manera diplomática, política, hay otro montón de variables, pero por lo menos es un buen inicio para saber que sí podemos darle mayor y mejor uso a nuestro espacio subterráneo. Yo llego hasta acá, los dejo con Jorge Luis para que nos cuente un poco más en detalle lo que fue ya la construcción de la obra. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a don Fred por explicar todo el tema de conceptualización de diseño y demás. Bueno, acá lo que quisimos hacer en esta parte de la presentación fue básicamente hacer un compendio de fotografías de todo lo que fue las etapas y el proceso constructivo del proyecto. Como primera etapa, básicamente acá tenemos ya lo que fue, bueno, importante también mencionar que nosotros también llevábamos, llevábamos el proceso de movimiento de tierras y la construcción de los muros anclados. Entonces, básicamente acá fue el primer paso del proyecto en cuanto a la conformación de la plataforma de trabajo. Acá tenemos el primer equipo ya en obra, que fue la primera pala en donde empezamos a conformar nuestra primera plataforma de trabajo. En la siguiente imagen, por acá, ya podemos observar en donde empezamos a trabajar por el sector sur del proyecto, en donde ya teníamos los primeros paños primarios descubiertos y los tacones o nuestro terreno pasivo para nuestros paños secundarios en el sector sur, y el equipo de perforación seguía avanzando en el sector este del proyecto. Acá tenemos también un tema muy importante que fue a lo largo del proyecto, que fue la protección de cada uno de los taludes, de los paños expuestos, bueno, de los tacones y paños expuestos, ya que por recomendación de estudio de suelos y estudio de estabilidad de taludes, siempre debíamos protegerlos debido a que no se debían presentar cambios abruptos de humedad que pudieran afectar, afectar los limos, bueno, limos arcillosos que se presentaban en el proyecto. Vamos a ver
Luego, más imágenes de lo que fue el proceso constructivo del sector sur. Acá ya tenemos, ya, bueno, paños primarios descubiertos, tenemos nuestros primeros paños primarios armados y listos para nuestros primeros lanzados. Nuestros primeros lanzados. Acá otro tema muy importante que fue el exhaustivo control de calidad que se ejecutó en el proyecto. Vamos a ver, tanto de parte nuestra como de parte del cliente se realizaba el proceso de control de calidad mediante etiquetas en las cuales las etiquetas de color naranja iban de parte de nosotros como Geotraesa y las etiquetas de color verde de parte del cliente. ¿Qué revisábamos acá en este control de calidad? Revisábamos que cada uno de los anclajes que ya estaban construidos cumplieran con las longitudes que se indicaba en diseño. Además de ello, se le colocaba una etiqueta a cada uno de los anclajes con la nomenclatura o nombre de cada una de las filas y cada uno de los muros a los cuales pertenecía cada uno de ellos. Entonces, el personal ya ya sabía cuál era la ubicación de cada uno de los anclajes antes de llevarlos al sitio. Otro punto clave del proyecto fue el control o monitoreo con auscultación topográfica, en donde se monitorearon puntos de control en sectores del muro este y sur inicialmente para analizar el comportamiento del muro y del suelo en cada uno del proceso de movimiento tierras, y así también nosotros llevamos un control cruzado del volumen de tierra que íbamos sacando en ese momento. Acá un tema bastante importante también para el proceso constructivo y clave fue la rampa de acceso para los primeros niveles, para el primero y segundo nivel y parte del tercero, en donde los camiones o vagonetas podían entrar hasta el fondo del hueco o al fondo de la excavación, y de acá salían por el sector norte del proyecto. Otra imagen de lo que fue la rampa de acceso para los primeros niveles. Ya acá también estábamos conformando parte de los taludes del sector oeste y norte que pertenecían al diseño, como ahora Fred lo comentaba. Para los primeros 2 niveles nos encontrábamos con estructuras de muros anclados, no así en el sector oeste y norte, en el cual se conformaba un talud para estos 2 primeros niveles. Acá ya empezábamos con la construcción del tercer sótano, ya acá empezaba a desaparecer lo que fue la rampa de acceso a proyecto. Ya también los equipos en cuanto a logística se tenían que ir quedando dentro de la excavación. Acá ya, estábamos dejando la pala de 13 toneladas dentro del hueco, más otra imagen del proceso constructivo del sótano 3, en donde se ven bastante bonitos los tacones en el sector sur y en el sector este. Por acá tenemos uno de los equipos que utilizamos también en perforación, que fue una excavadora de 20 toneladas más un aditamento de perforación, y en ese momento estábamos perforando en el sector proyecto. Ya acá prácticamente estaba quedando, estaba desapareciendo lo que fue la rampa de acceso.
Acá también un punto importante o clave del proyecto fue el tema del traspaleo ya de los equipos con equipos de movimiento tierras, porque ya como les comentaba anteriormente, uno de los equipos estaba quedando dentro de la excavación y el otro ya se empezaba a posicionar en el sector norte, en donde la excavadora de 13 toneladas seguía con su trabajo de movimiento tierras dentro del hueco y la excavadora un poco más grande, de mayor alcance y demás, se posicionaba en el sector norte del talud. Entonces, esta excavadora seguía con los trabajos de movimiento tierra dentro de la excavación y le acercaba el material a esta excavadora de 20 toneladas para que ella sacara el material del proyecto y lo cargara a los camiones que se encontraban en el sector norte. Acá también, como lo comentaba Fred anteriormente, apareció un elemento importante que para el movimiento tierras, que fue la excavadora de brazo largo, que ya estaba planificado que se colocara en el sector norte del talud. Ok, acá también importante mencionar que ya lo he venido mencionando en las imágenes anteriores, el control y protección contra cambios de humedad en los taludes expuestos. Ya para acá, ya para esta etapa constructiva, lo que hicimos fue realizar un shotcrete o una película de concreto lanzado para evitar la colocación diaria prácticamente de plástico en los taludes expuestos. Acá tenemos más imágenes de lo que fue el proceso constructivo entre el tercer y cuarto sótano. Acá tenemos el equipo de perforación en el sector el personal introduciendo uno de los anclajes en una perforación ya finalizada en el muro y uno de los paños armados, ya formaleteados y básicamente listo para ser lanzado, bueno, aplicar concreto lanzado. Acá también, como les mencionaba en la imagen donde aparecía por primera vez la excavadora de brazo largo, se posicionaba en el sector norte del proyecto y ya dentro de la excavación se encontraba el equipo de perforación más la excavadora que realizaba el movimiento tierra dentro del hueco. Acá ya el proyecto está bastante avanzado, ya por acá prácticamente estábamos finalizando la excavación del quinto sótano en el sector sur del proyecto. Por acá tenemos otro tema importante que fue cómo nosotros, bueno, la logística del cómo la excavadora de brazo largo iba a sacar el material del proyecto. De igual manera, se dio la técnica de traspaleo en la cual la excavadora pequeño de 13 toneladas realizaba la excavación en las partes más alejadas de la excavadora de brazo largo y acercaba el material al sector norte, en donde ella ella alcanzaba este material y lo sacaba por el sector norte y lo cargaba en los camiones. Acá ya también otra de las imágenes donde estaba súper avanzado el proyecto, ya teníamos prácticamente la zona de los muros anclados del sector sur, y sur oeste prácticamente finalizada y entregada, donde ya tenemos, donde ya está aplicado el sello de concreto y los distintos niveles de fundación finalizados. Por acá tenemos un breve video de lo que fue uno de los puntos también muy importantes del proyecto, en donde se aplicó puramente la técnica de traspaleo, básicamente de balde a balde en cada una de las palas para los últimos 20 a 30 metros cúbicos.
Y otro tema súper importante para realizar la obra fue que, muy bien, todo muy bonito, ya teníamos todos los equipos adentro, ya habíamos finalizado la obra, pero ¿cómo los vamos a sacar, verdad? Entonces, por acá apareció lo que fue una grúa, un equipo en el cual sacamos los dos equipos, tanto el equipo de perforación como el de excavación, en donde la logística para realizar este movimiento fue bastante interesante y bastante laboriosa, en donde tuvimos que cerrar algunas avenidas, algunas calles para realizar todo este movimiento. Entonces acá podemos ver en donde la grúa de aproximadamente 100 toneladas se para o se posiciona en el sector norte, y el primer equipo que sacamos del hueco de la excavación fue el equipo de perforación, en donde les comentaba que el tema de logística fue importante porque ya los camiones que iban a transportar estos equipos se encontraban ahí mismo en el proyecto. También un breve video de lo que fue la extracción de estos equipos. Tema también muy importante fue la satisfacción del cliente en cuanto al desarrollo y ejecución de la obra para el equipo, en donde el cliente evaluó semana a semana estos 3 grandes aspectos, que fueron el porcentaje de compromisos completados, salud y seguridad ocupacional, el orden y la limpieza, con muy buenas calificaciones, y realmente el cliente se encontraba muy satisfecho de la obra realizada. Bueno, en cuanto a conclusiones del proyecto y de la presentación como tal, tenemos que tuvimos análisis de variables de diseño compatibilizadas en el desarrollo de la construcción, salimos antes del plazo ofertado, como lo comentaba Fred anteriormente, 2 semanas aproximadamente. Antes no hubo accidentes reportados en obra. El cliente, como se los mencionaba anteriormente, quedó sumamente satisfecho. El monitoreo y control de auscultación topográfica semanal de obra y el control de calidad continuo y las ventajas que nos da la construcción o ejecución de los anclajes cierre. También, como cierre, agradecer a todo el equipo que fue parte de este proyecto, que se encuentra acá y no se encuentra acá en el stand. Muchas gracias. Agradecemos a ambos ingenieros y lo hacemos con este reconocimiento que hemos preparado para ustedes. Mucho gusto, los despedimos con un aplauso. Bueno, antes de hacer una pausa para que puedan compartir de un café que hemos preparado para ustedes, tomen nota de este anuncio, porque se les insta a todos los participantes a registrarse en el stand de Macaferry para que participen en la rifa de un dispositivo Alexa. Así que si quieren una Alexa, vayan al registro para que los anoten por ahí y además puedan informarse sobre los sistemas y soluciones desarrollados por esta marca. Recuerden también que están todos los patrocinadores allá, donde ustedes pueden ir a ver los stands en la feria que hemos preparado. Así que vayan a tomarse el cafecito y eso sí, a las 10:20 los esperamos por acá de nuevo para retomar.